¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de hacer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar que hay otra vida y la tenemos que luchar sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos. Buenas noches, bienvenidos todos a La Hojilla. Esta noche vamos, primero que nada, muchas gracias a María Alejandra y a Ricardo por haberme hecho el quite todos estos días. Estaba de reposo, pero un reposo ahí trabajador. Tengo que mandarle también saludos, pues estuve hablando con él varias veces, sobre todo para unas cuestiones técnicas, porque hoy el programa va a arrancar desde lo técnico hasta lo político, ideológico. Pero muchas gracias a el comandante del CEOFAN, comandante, el almirante en jefe Ceballos, con quien estuve hablando. Sobre todo haciéndole unas preguntas sobre el atentado, sobre los explosivos, específicamente explosivos C4. Y hay unas cosas que me llamaron la atención. Buenas, ¿cómo está? Y sobre todo por una cuestión de los explosivos que me llamaron la atención. Miren, voy a comenzar a decirles lo siguiente. Hay cierta clase social, ¿no? Yo no voy a especificar sino que hay ciertos muchachitos que creen que la guerra es algo así como la guerra que juegan en un celular, o la guerra que juegan por internet, o sentarse detrás de la maquinita e insultar, o tratar de
de saciar esa sed criminal que le han inyectado, sobre todo el odio que le han inyectado, ellos creen que la guerra es una cosa que se digiere rapidito, y están equivocados. La guerra no es agarrar y andar cazando a Pokémon por ahí por la ciudad, ¿no? La guerra trae sangre. Sangre, destrucción. Y yo decía que al principio íbamos a trabajar el tema técnico para que sepamos primero las consecuencias de lo que podría haber sucedido en la Avenida Bolívar, las consecuencias posteriores que se originarían. Y créanme, así como nosotros vemos a Requesén en este momento que está declarando, después de haber sido un vehemente guerrerista, una cosa es ser diputado, salir desde un curul, o salir desde la palestra de la Asamblea Nacional Constituyente hoy en desacato, vociferando que sea como se acababan con este gobierno. Y otra cosa es cuando las circunstancias te llevan a delinquir por ese odio extremo que tiene, esa locura que les invade, y terminan presos por su participación en lo que fue un intento de magnicidio en grado de frustración, nada más y nada menos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Partamos de ese hecho. Esto no es, o sea, el que saque poquito, saque las cuentas de lo que podría haber sucedido, no tiene idea de, digamos, de lo que se hubiese desatado en Venezuela. Incluso hay gente que no tiene nada de afecto por el Estado, por el gobierno, por la revolución, y sin embargo, en sus cuentas Twitter, insultaron a Jaime Bailey, porque le dijeron que tú estás allá en Miami tranquilito, pero lo que pudo haber sucedido aquí no te compete a ti porque tú vas a ver la muerte desde allá. Igual pasa con Patricia Poleo, es una mujer con una mente criminal, eso hay que decirlo, tiene una inclinación criminal. Y estos son sujetos que tienen dos facetas que son contradictorias. El caso de Jaime Bailey, el caso de Patricia Poleo, el caso de Requesén, el caso de Julio Borges. Estos son tipos que a la hora de la chiquita, cuando se presenta una guerra, ellos saben para dónde van a coger. Ellos le van a dejar todo, es al paramilitarismo o a los sujetos que han entrenado en Colombia. Porque hay una grandísima diferencia entre ser revolucionario, trabajar por la revolución, pelear en las calles por la revolución, o sea, es decir, por una ideología política definida, y otra cosa es, por ejemplo, que te agarren a 4 muchachos, entre ellos a un sargento de la Guardia Nacional, al que le prometan $50 millones. Y ahí terminan. Porque esto es un tema. Las luchas revolucionarias no las incentiva el dinero. Yo quiero que eso dejarlo muy claro hoy. Las luchas revolucionarias las incentiva el amor por la patria, el amor por lo que se está haciendo, el amor por el prójimo, la solidaridad, la libertad de un pueblo. Y cuando nosotros hablamos de libertad de un pueblo, no estamos hablando de exponer al Estado-Nación, a todo un país, a todo un continente, a la rapacidad del imperialismo norteamericano. Esto no es cliché, quiero que lo entiendan. Está probado que nosotros, después de la muerte del comandante Chávez, eso está probado, después de la muerte del comandante Chávez, nosotros tuvimos una especie de retroceso mínimo
en donde, por ejemplo, en Argentina se instaló un gobierno no solamente neoliberal, sino que retrotrajo al país a sus peores épocas, de la época del neoliberalismo. Hoy ese pueblo, independientemente de que eligió a Macri, hoy ese pueblo está arrepentido de haber elegido a Macri. Porque se entregaron a los intereses del Fondo Monetario, se entregaron a los intereses de la banca internacional y se entregaron a los intereses del imperialismo. Nada más que por el solo hecho, por el solo pecado de que nosotros quisiéramos que este continente se liberara a partir de la Revolución Bolivariana. En el caso de Brasil, Brasil no hay un día que no tenga ahora mismo una manifestación de los obreros, de los campesinos, de los empleados públicos, de la gente en la calle. ¿Por qué? Porque Temer, aparte de que llegó al poder por un golpe parlamentario, de inmediato se entregó al Fondo Monetario. Lo que ha pasado en Ecuador, que sin rubor ninguno Lenín Moreno ha ido entregando el Ecuador. Entonces todos estos gobiernos, pues son gobiernos, no son pueblos. Que por ejemplo en el caso de Lenín Moreno traicionó al pueblo que votó por él, porque votó por un proyecto que estaba liderado por Rafael Correa. En el caso de Paraguay, golpe de Estado parlamentario. Caso de Honduras, fraude y golpe parlamentario. El caso de Nicaragua, que está sufriendo las consecuencias del mismo plan que se empleó contra Venezuela. Muertos, provocados por una camarilla entrenada para eso. El caso de la Iglesia Católica, que en Nicaragua descaradamente va en contra del gobierno nicaragüense. En el caso de Venezuela, que hay un atentado y resulta que nuestra conferencia episcopal, ¿verdad?, la que supuestamente representa los principios y valores de la Iglesia Católica, que supuestamente representa a un papa progresista, haya hecho una declaración sobre el supuesto incremento de la represión. En consecuencia, mucha gente, por odio, porque esto ha sido sistemático, la inyección de odio que ha tenido nuestro pueblo, en unas capas específicas, afortunadamente, pequeños grupos, no han entendido o creen que la guerra es jugar con Pokémon, o jugar a la computadora, o ponerse detrás a transmitir por Twitter todo el odio que le han engendrado, o en Instagram. O sea, hay algo que no han logrado entender, cuáles serían las consecuencias de algo que fue real y que afortunadamente, gracias a la seguridad presidencial, gracias al sistema de seguridad presidencial, gracias al mismo pueblo que captura, para que ustedes vean, a los dos que lanzaron uno de los drones, lo captura el mismo pueblo cuando lo ve elevando el dron y oyen la explosión. A la manipulación de todos los medios de comunicación, una manipulación que no les duró, pero les duró muy poco tiempo, a los países que de manera hipócrita no han tenido, sino que esa solidaridad de ellos es la solidaridad del esclavo con Estados Unidos, y se han mantenido callados ante lo que es una agresión, y una agresión que sistemáticamente se ha tratado de hacer desde hace tiempo, no solamente con el presidente Nicolás Maduro, sino con el comandante Chávez. ¿Cuántas veces el comandante Chávez no denunció la posibilidad de un magnicidio? Y todos los medios internacionales se dedicaron a burlarse, incluso emborronar y decir, no, esos son inventos. En el caso del presidente Nicolás Maduro, ¿cuántas veces el presidente Nicolás Maduro no habló
de un intento de magnicidio, se burlaron de él. Los medios internacionales lograban opacar, porque hay que decirlo, opacarlo, ¿no? Esta vez le salió el tiro por la culata. Hay errores, digo errores entre comillas, que son altamente peligrosos, sobre todo para la oposición venezolana. Luego yo voy a hacer una reflexión al respecto. Hablaba de lo técnico. La gente todavía no tiene idea de lo que pasó en la Avenida Bolívar. Y yo creo, en este momento, yo, Mario Silva, con toda responsabilidad, yo creo que nosotros tenemos que hacer un paneo de lo que pudo haber pasado. Hay gente que se burló, que dijo que eso fue una bombona, que si hubo un triquitraqui, que si fue un cuetico. Yo les voy a demostrar a ustedes, y gracias al almirante en jefe Ceballos, que me dio luz para lo que traté de investigar todos estos días, que estaba de reposo y me puse a investigar. Por ejemplo, video 1, ténganmelo listo, que son los coletazos de la onda expansiva. 1 kilo de explosivo plástico. Veamos si la onda expansiva logró tocar, sus últimos coletazos lograron tocar al presidente Nicolás Maduro, a la primera combatiente, al alto mando cívico-militar y algunos representantes de los diplomáticos que estaban allí deberían contar su versión. Y a nuestro, yo tengo que decirlo, muy respetable y honorable Casa Militar, que ejecutó una operación de protocolo de defensa, de resguardo de la figura del presidente en 20 segundos. En 5 segundos, luego de la explosión, tenían cubierto al presidente de la República con los escudos. Y en 20 segundos el presidente salió. Para quienes dicen que la seguridad del presidente estuvo mala. Gracias a los inhibidores. Gracias a los inhibidores que resultaron, porque ellos pierden el control de los drones. Gracias a ellos. Ahora, yo quiero que ustedes vean cómo sí hubo coletazo de esa onda expansiva. Vamos con el primer video. Rueda. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos...
Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos Fíjense, la onda expansiva de una bomba de plástico C4, una bomba, pues, hace dos cosas. Es igual que cuando tú entras al mar, pues. La ola, cuando viene con toda su potencia, te recoge y luego te lanza. Es más o menos eso. El presidente estaba inmóvil, esperando, viendo, muy sereno. Esa es otra cosa, porque de inmediato por las redes sociales se empezó a hablar de cobardía de los... Yo les voy a demostrar todo lo contrario ahora mismo, ¿no? Para que se olviden de eso. Para que se olviden de eso. Se habló de... Mira cómo salieron, con unos triquitraques salieron corriendo los cadetes y salieron corriendo los clases de la Guardia Nacional. Están equivocados, muy equivocados. ¿Qué pasa? La bomba estalla, se dice que probablemente, así como estaba el financista hablando por radio desde Miami, porque ellos tenían un sistema sofisticado de comunicaciones, así como estaba hablando desde allá, se dice que probablemente fue detonada a distancia. Lo dijo, creo fue Jorge Rodríguez. ¿Por qué? Porque ellos pierden el control del dron. El dron se queda parado. El dron tiene una cosa, yo tengo 2 drones. El dron tiene un botón que se le llama botón de pánico. Que cuando el dron pierde el control, o sea, pierde la señal, él ubica de nuevo, o sea, tiene 2 reacciones, o se queda parado, estático, o ubica de nuevo el sitio donde arrancó. Que es lo que pasó con el segundo dron. Ese video de Telemundo tiene una importancia vital. Porque, qué cosa, ¿no? Y lo decía Diosdado, que los canales norteamericanos nunca habían cubierto un acto del presidente de la República. Y ese día lo cubrieron. Y cuando tú sabes que una basura como Jaime Bailey tenía conocimiento, porque a las pruebas me remito, él mismo lo confiesa, tenía conocimiento de la posibilidad de un atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Si una basura como esa de bajo nivel tiene conocimiento, imagínense ustedes los medios internacionales.
o los propietarios de dueños internacionales, sobre todo cuando se viene haciendo sistemáticamente una planificación de atentado contra el presidente de la República o para derrocar a la revolución bolivariana. Ahora vamos a hacer un análisis que es para mí importantísimo, que es el análisis de seguridad presidencial. Yo tomo el tiempo desde el momento de la explosión, tomo el tiempo de cada... Yo quiero que entiendan algo. En el video que estaba en cadena nacional, que no es el de Telemundo, que también hizo, el que toman de lado, en el video de cadena nacional suena la explosión, de inmediato las cámaras se van al plano mayor, que es el plano de toda la avenida Bolívar. En ese momento en que hacen el cambio para la toma general, al presidente lo están resguardando. Y yo tomo como punto de partida para esos tiempos, tomo como punto de partida el momento en que suena la explosión. Entonces vamos a ver si es verdad que la seguridad no funcionó, según lo que dijeron muchísimos aquí, medios internacionales, incluso hablaron de autoatentado, cosa que es en la que los medios nacionales e internacionales y sus redes, que trataron de inmediato de tapar el hecho o de banalizar el hecho, se encontraron de repente desnudos. Y desnudos porque a las 8:45 de la noche salió Patricia Poleo a reivindicar de un grupo de paraco, porque un venezolano que haya sido entrenado en Colombia es un paraco, igual que los paracos asesinos que están a cargo de Uribe, a cargo de Santos y a cargo de la oligarquía colombiana. Entonces vamos a ver en este momento el análisis de la seguridad presidencial y el análisis de la tropa, de quienes estaban ahí, cadetes y tropa de la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a verlo, rueda. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos Vamos por la derecha. arriba, mi compadre. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos...
Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Y necesitamos Dicen por ahí, hay un dicho que dice que Mapurite sabe a quién pe. ¿Por qué será que Macron, presidente de Francia, mandó a bajar los drones que habían por ahí cerca? ¿Le temen a quién? A Venezuela no debe ser. ¿O es que este es un nuevo modo de artillar un dron? Porque se sabe que muchos presidentes utilizan drones para sus transmisiones. Eso está dicho por el mismo Jaime Bailey. No estoy mintiendo. Él lo dijo. Entonces, vean bien, hay varias hipótesis ahí que se caen, solitas. Todos los medios internacionales desde el principio empezaron a hablar de supuesto atentado. Alguien, incluso en uno de los medios de comunicación internacionales, empezaron a hablar de autoatentado. Primero Justicia, ni siquiera condena el hecho. Y saca una seguidilla de Twitter, de mensajes en Twitter, que bueno, que ahora sí, que tienen que tomar... No, yo luego les voy a hablar de la oposición venezolana. Aquí no hay que tener paz con la miseria. Son criminales. Su mentalidad es criminal. Entonces, en ese análisis de seguridad presidencial, primero que nada, camarada, y yo esto lo dirijo sobre todo a quienes creen que nuestro presidente es cobarde. Ni Chávez ni Maduro son cobardes, ni nuestro pueblo es cobarde, ni nuestra afán es cobarde. En eso están equivocados. Hay un espacio vital que tenía que cubrirse. Fíjense bien que los dos procesos van paralelos. Protección al presidente, que dura 20 segundos total, sacarlo de la tarima. Y luego la protección de la tropa y de los cadetes, que desde el principio se está avisando que estén alerta. No había miedo. El militar venezolano, nuestro militar revolucionario bolivariano, que por cierto está ganando un viaje de premio ahorita como uno de las Fuerzas Armadas Nacionales, las Fuerzas Armadas Mundiales, como una de las mejores. Están entrenados para eso. Aquellos que se jactaron de mira cómo salieron corriendo. No, papito. Y no se equivoquen, porque eso que pasó fue precisamente una equivocación por $50 millones.
que es lo que le costaba, que es lo que costaba para hacerle el atentado al presidente. Ahora, yo quiero pasarle unas láminas, pero en esta oportunidad vamos a hablar de lo que podría haber pasado si se concretaba el magnicidio. Póngame la primera, por favor, rapidito. Aquí la tienen, ¿ves? En esta lámina, ustedes pueden Avenida Bolívar, tarima presidencial. Es la tarima donde generalmente se coloca para los eventos electorales cuando se va a la Avenida Bolívar. Y dice, de haberse concretado el magnicidio, los resultados aproximados de la onda expansiva, si es que el dron hubiese bajado y el otro se hubiera llegado, le llamaban Operación Yunque Martillo, si hubiesen llegado esos círculos que están ahí es la onda expansiva y los muertos que hubiera provocado. Entonces, para que lo tengan claro, yo les estoy diciendo hace rato, y ustedes no, a ver si me logran entender desde el principio, lo que hubiese sucedido después de esto. Imagínense ustedes nomás que hubiera sucedido. Ahí salían muertos el presidente de la República, su compañera, la primera combatiente, el alto mando militar y cívico-militar, presidentes de instituciones, embajadores, personal de casa militar, más hubiese tocado por lo menos a la primera parte de cadetes y guardias nacionales que estaban frente a la tarima. Esto es para que tengamos una idea, pues. Vamos con la segunda lámina. Esto era, en apariencia, el plan concreto. Vean ustedes, sale de esta esquina, va por detrás de los tribunales, y desde aquí, que es donde capturan a los otros dos muy valientes, que cuando vieron al pueblo rodearlo, no tuvieron más remedio que dejarse capturar, ¿ves? Y ese era el objetivo, ¿ves? Pásame la otra ruta, esta es la planificada de zona de impacto de los drones. Dame la otra. Ajá. Yo hablaba con mi almirante en jefe, Ceballos, y yo le preguntaba a él qué capacidad, o sea, porque mucha gente dice, no, con triqui-traqui. Yo le decía, ¿cuál es la capacidad de explosión que tiene un explosivo C4 plástico? Esto es, me dice, él me explicó más o menos lo que es el efecto de explosivo C4 en un ejercicio del Comando de Operaciones Especiales de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es un ejercicio que hacen a una columna de concreto armado de 2 metros de altura, y de ese grosor se le colocan 10 kilos de C4. Ese es el antes. Y luego de estallarlo es lo que queda, polvo. Polvo. Ahora, yo voy a hacer aquí un análisis hipotético de lo que habría pasado. Porque Estados Unidos y la derecha, criminal, porque son criminales, piensan que, bueno, así como dice el análisis de emisión, ¿verdad? Un análisis perfecto. Ellos tienen varios análisis muy buenos en la página. Los invito a leerlo. De las hipótesis. Ellos piensan que este pueblo se iba a quedar tranquilito. En el momento en que muriera el presidente, que muriera la primera combatiente, todo el alto mando cívico-militar, embajadores, y ellos pensaban que nosotros íbamos a quedar así como estáticos. ¿De verdad ustedes lo creen? Yo le diría incluso a la gente que todavía disfruta y goza esto, ¿qué es lo que hubiese pasado en este país? No quedaría polvo sobre polvo, porque la reacción popular sería incluso inmanejable. Yo quiero que ustedes recuerden el papel fundamental que jugó el comandante Chávez cuando regresó el 14 de abril, 13 de abril. Lo primero que hizo Chávez cuando venía volando en el helicóptero fue
ver cómo se estaban quemando basura, barricadas en 23 de enero, entonces la gente molesta y saliendo a la calle. Y si algo le debemos al comandante Chávez en esa oportunidad, 13 de abril, es que no hubiese habido aquí una guerra civil. El pueblo, cuando supo que Chávez estaba siendo rescatado y que regresaba, se abrazó al amor de Chávez y se olvidó de lo que es la lógica venganza de los pueblos cuando le hacen este tipo de actos. Yo le aconsejaría a todos aquellos locos, porque hay locos aquí en este país, tenemos nuestros talibanes, pero ustedes los tienen muchísimo más y son peores, pues son criminales, pero yo les aconsejaría que revisaran su actitud. Se los digo de panita. Porque incluso si se propiciara por el evidente caos que habría una intervención, vamos a decir que de manera hasta cínica, multilateral, del imperialismo y países como Colombia, yo no sé, pero creo que la palabra a utilizar sería genocidio, porque el pueblo saldría a las calles y no va a regresar a las casas hasta tanto protegiera su revolución. Se lo estoy diciendo en serio. Ustedes no saben el alcance tan terrible que tendría si este atentado, si este magnicidio se hubiese concretado. Nadie tiene idea de eso. Uno a veces se asusta, y no asustarse por miedo, sino de las terribles consecuencias que tendría que alguien, por fuerzas de facto, por lo que sea, fascismo, por una intervención militar extranjera, lograran llegar a Miraflores. Yo no sé cómo saldrían. Se los doy como un consejo. Ni lo piensen. Repito, aquí hay gente de la derecha, gente que está molesta con la revolución, pues, y que nunca le gustó la revolución, que le mandaron mensajes terribles a Jaime Bailey. Porque, repito, los liderazgos de la derecha, se los voy a poner de esta manera. Hay un pequeño grupo que desearía que hacer política normal en un ambiente democrático. Pero todos esos grupos, desde que el comandante Chávez llegó en el poder en el año 99, se han dejado apabullar por los sectores más violentos, más criminales, más fascistas de la ultraderecha venezolana. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias que, ¿dónde está la derecha? ¿Dónde está un pronunciamiento por parte de... Yo quiero hacer unas preguntas que son hasta lógicas. ¿Dónde está el pronunciamiento de un Ramos Ayub? Que diga, vale, mira, nosotros no estamos de acuerdo con ese intento de magnicidio. ¿Dónde está, por ejemplo, quienes participaron recientemente, Copey, el hijo de Fernández, de Fernández, pues, que salió declarando, no hablan del intento de magnicidio, sino del incremento de la represión y de la persecución de líderes de la oposición? No son líderes. La derecha de este país se ha dejado arrastrar por la violencia de grupos que son terriblemente criminales. Su mente, en medio del fascismo, funciona única y exclusivamente con la muerte. Lo peor de todo es que son cobardes, altamente cobardes. ¿Dónde están todos los que lideraron las guarimbas? Los ves, declaran y desaparecen, o se van para el exterior a cobrar los dólares por lo que hicieron, mientras dejan a un pequeño grupo envenenado, lleno de odio, haciendo este tipo de cosas.
¿Dónde están? Yo más de una vez lo he dicho y no lo digo en juego. Señores, ustedes están en contra del gobierno, ustedes tienen todo el derecho a irse para la montaña, pero háganlo como lo hacían nuestros guerrilleros. Asuman las consecuencias. Agarre un fusil, señor Ramos Ayub. Agarre un fusil, Marquina. Agarren un fusil y váyanse allá, al monte. No esperen que el gobierno norteamericano, que el imperialismo le haga el trabajo sucio, para que luego se presenten ustedes aquí con la cara lavada, después de un genocidio, se presenten a decir que ahora sí estamos en libertad. Háganlo ustedes mismos. Demuéstrenle, tú también, Capriles, demuéstrenle a sus adeptos que ustedes tienen la valentía como para agarrar un fusil y enfrentar un gobierno desde la subversión. Pero no anden haciendo esa labor de mensajería de texto, de conspiraciones en quinta, allá en el este de Caracas, o irse a Colombia a entrevistarse con un paraco narcotraficante como Uribe, y a uno que resultó peor como Juan Manuel Santos. Háganlo. Por lo menos, sincérense. No que después de un intento, porque yo vuelvo a repetir, nosotros tenemos que hablar de las consecuencias de un acto que llegara a concretarse como el acto de magnicidio. Y no es magnicidio nada más del presidente de la República. Están matando todo el alto mando militar, están matando todo el alto mando cívico. Es decir, ustedes saben las consecuencias de lo que eso trae. O sea, ¿de verdad ustedes han pensado qué es lo que va a pasar en los cerros? ¿Qué va a pasar en los barrios? ¿Qué va a pasar en toda la gente que cree en la revolución? Que es bastante, nosotros somos mayoría. ¿O es que erradicar, porque eso es lo que ustedes piensan, erradicar una ideología forma parte de un genocidio? O sea, se hace por vía genocidio. Es terrible. Hay unas declaraciones previas de involucrados. Yo después voy a hablar sobre otras cosas, ¿no?, que tienen que ver de la necesidad que tenemos de una respuesta en ofensiva, pero ofensiva incluso diplomática. Hubo declaraciones previas de involucrados que sabían que había un magnicidio en proceso. Vamos a verlo. Rueda. El presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, cree que la caída del régimen de Nicolás Maduro sucederá pronto. A 8 días de dejar el poder, Santos consideró que lo mejor que podría pasarles a Venezuela y a Colombia, que comparten una frontera de 2.200 kilómetros, es que Maduro caiga, ojalá de forma pacífica. La veo cerca. Un país con la inflación que tiene Venezuela, dicen que 1.000.000% el Fondo Monetario que va a llegar a eso, ese régimen se tiene que desmoronar. Venezuela es el país más rico de lejos en Latinoamérica, porque tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Son unas reservas mayores que las de Arabia Saudita. Y con el cambio de régimen que se va a dar y que se va a dar muy pronto, la economía venezolana, con un poco de buen gobierno, va a dispararse rápidamente y la oportunidad para Colombia es enorme. I have said the soldiers from Venezuela, they need to remove the government. Not to establish a military government, but to call for a quick transition
with democratic, with transparent. When I say that the United States should promote this decision, it is important for us. Entonces el pueblo venezolano dice, ajá, el Tribunal Supremo de Justicia en Colombia, Miami, Panamá, la fiscal en Colombia lo condenan. ¿Y qué ganamos con eso? Se pregunta el pueblo. ¿Lo podremos sacar? Claro. Así que yo creo que usted sabe algo que no nos dice, porque dijo en una entrevista reciente que los días de Maduro están contados, y a mí me está diciendo que fue más pronto de lo que pensamos. Sí, mira, yo creo que el gobierno Maduro y su equipo de delincuentes, ellos han propiciado la anarquía, y fíjate que ellos van a lanzar en los próximos días, el 20, que está convocado un paro. O sea, están propiciando un enfrentamiento entre venezolanos. Por eso mi llamado a los hombres y mujeres de armas, que frente a cualquier evento, ellos se pongan al lado del pueblo. Usted podría reexplicarle nuevamente a los venezolanos, porque cuando yo digo una suerte de amnistía por adelantado, o sea, usted le está diciendo a los civiles y a los militares, todo el que haga algo por sacar a Nicolás Maduro no va a ser condenado porque no está cometiendo delitos. Es correcto, y eso no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución. La Constitución dice que toda persona está en la obligación de hacer cumplir la Constitución, y si alguien altera el orden constitucional, quien lo restablezca será premiado, más bien será reconocido, tendrá honores, y eso es lo que le espera a nuestros militares. Desde la República Hermana de Colombia, el gobierno y los medios de comunicación jamás descansan en su campaña sostenida de descrédito contra el gobierno venezolano. Dijo que en Venezuela se está instalando una dictadura. Y para colmo, recientemente el señor Juan Manuel Santos declaró: If you ask me what nightmares do I have, my worst nightmare is Venezuela. Right. We have to be generous. We're not going to close the borders. And we have to, in a way, adapt to this situation, which is unfortunately getting worse and worse. Su peor pesadilla es Venezuela. Esta tierra que le ha dado cobijo a más de 6 millones de colombianos y colombianas desplazados producto de la cruenta guerra que ha vivido ese pueblo por más de 50 años. Y mis hijas, que no sé de ellas, que están perdidas. Yo no sé de la vida de ellas, pero yo pido en mi Dios que ellas se encuentran bien, que no les haya pasado nada a mis hijas. Que ya no hablo más. Detrás de muchos de ellos y ellas existe una historia de dolor. Y solo por citar un pequeño dato que demuestra nuestra solidaridad, hoy el 25% de los beneficiados de la Misión Vivienda son personas colombianas. Mientras tanto, en el marco de la guerra económica contra Venezuela, el gobierno colombiano es al menos tolerante con el contrabando que desangra nuestro país. Las imágenes que vemos son en Maicao, pueblo colombiano ubicado en la frontera, abarrotado de productos venezolanos. El Premio Nobel de la Paz habla de sus pesadillas. En un país donde la sociedad tiene presente la barbarie en la cotidianidad, donde fosas comunes con más de 2.000 cuerpos sin identidad ya no sorprenden a nadie, donde los paramilitares y narcotraficantes violan los derechos humanos, controlando grandes extensiones del territorio. Y en tan solo un año de haber firmado los acuerdos por la paz, han asesinado a 135 líderes sociales o defensores de los derechos humanos. Y a 33 excombatientes de la FARC, además de 282 intentos de homicidios a dirigentes populares. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál será la pesadilla del pueblo colombiano? Fíjense, independientemente de ese último análisis, hay algo que se repite. En la historia es cíclica, se repite, a no ser que los pueblos la cambien. Y radicalizando la revolución es como la tenemos que cambiar. Desde tiempos de Bolívar, la oligarquía colombiana ha vivido como parásita de la economía venezolana. Nuestra tierra fue premiada por Dios con todas las riquezas. Y el señor Juan Manuel Santos, sin ningún tipo de rubor, expone
ante los empresarios y en inglés cuáles son las bondades de nuestro país, cómo beneficiarán a Colombia. Es decir, una oligarquía que ha vivido desde hace muchísimo tiempo, esto no tiene nada que ver con la revolución bolivariana nada más, ha vivido desde hace muchísimo tiempo parasitando en la frontera del Estado venezolano. Y eso tiene una demostración que ojalá estuviera por aquí Daniel Quintero, para que se lo explicara. En el tiempo, pequeño por cierto, que nosotros tuvimos la frontera cerrada, Cúcuta acusó duro su economía. ¿Por qué? Porque viven de nosotros. Viven de nosotros. Eso es un pueblo oprimido, manipulado, maniatado por la oligarquía. No hay una oligarquía, incluso hasta peor que la oligarquía chilena, pero no hay una oligarquía más terrible y criminal que la oligarquía colombiana. Ellos exhiben sin ningún tipo de pudor su entrega ante el imperialismo norteamericano con la esperanza de que la revolución caiga, que es su máxima pesadilla, claro que es su pesadilla, para poder hacer uso, a través de transnacionales norteamericanas, hacer uso de los recursos de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el objetivo. El objetivo de parte de la oligarquía colombiana no tiene que ver ni con libertad, como ellos la pregonan, ni con ayuda al pueblo venezolano. No, es un objetivo meramente económico. Económico. Uno no sabe hasta qué punto, es una opinión muy mía, ante un gobierno que está abiertamente en contra del pueblo venezolano, que conspira y es cómplice de la guerra económica, del bloqueo financiero, uno no sabe si es mejor cerrar esa frontera. Y que vean qué hacen. Lo que sí es cierto es que había un viejo dicho latino que decía: si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Porque estamos en guerra. El acto frustrado o el magnicidio en grado de frustración hecho contra nuestro presidente de la República, escúchese bien, es un acto de guerra. La guerra económica en sí y lo que encierra, la guerra contra nuestro cono monetario es un acto de guerra. Por lo tanto, nosotros tenemos que responder con medidas de guerra y medidas que incluso, ¿por qué no?, incluya el cierre de la frontera. Yo puse ese video, el final, lo que es ese análisis de Vive TV, porque no hay un pueblo más generoso que este. No han habido presidentes más generosos que el presidente comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro. ¿Sabe lo que es el 25% de la entrega de viviendas de este país está con familias colombianas residentes en el país? Saquen la cuenta. Que nos diga el gobierno colombiano, que nos diga cuántos realmente tiene venezolanos allá y cuántos realmente le ha dado acogida sin tener que utilizar los dólares que le dé una ONG que se las terminan robando los de la oligarquía colombiana. Y nosotros hemos servido al pueblo colombiano acá siempre con bien y nunca con mal. Es bueno, háganse esa pregunta. Voy ahora, tú sabes que en el momento en que se comete el acto de magnicidio en grado de frustración, y los medios internacionales y nacionales y por vía redes comenzaron a burlarse, que eso fue un autoatentado y todo, cometen un error grave.
un error gravísimo. Porque a las 8:45 comienza la debacle que hizo enmudecer incluso a los medios internacionales, no hables de los españoles, que incluso poniendo en duda el atentado, no podían decir nada porque hubieron declaraciones que eran obvias, pues. Vamos a ver los errores de Patricia y Jaime. Rueda. El pasado 4 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue víctima de un atentado durante un evento conmemorativo. Sin embargo, el hecho ha sido puesto en duda por medios de comunicación internacionales, que incluso ahora han llegado a señalar que este ataque se trata de un plan del propio gobierno venezolano. Vamos a ver más detalles en la siguiente historia. En el centro de Caracas, en medio de la conmemoración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue víctima de un atentado. Mientras el mandatario ofrecía su discurso, 2 drones cargados con material explosivo estallaron cerca de la tarima presidencial. A minutos del ataque, la mediática nacional e internacional puso en circulación la narrativa de un supuesto autoatentado o de una explosión aislada, intentando así distraer la atención sobre este delicado e impactante hecho que, de haberse suscitado en cualquier otro país, seguramente hubiera sido rechazado inmediatamente. Sin embargo, las especulaciones en torno a este evento siguen en curso mientras se denota la falta de condena por parte de países como Estados Unidos, Colombia o Francia. Este último está en plena investigación por el sobrevuelo de un dron en la residencia de verano, donde el presidente Emmanuel Macron se encuentra disfrutando de sus vacaciones. Mientras tanto, en Venezuela, el pueblo ha salido a las calles no solo a mostrar su respaldo al presidente Nicolás Maduro, sino también a resaltar su deseo de vivir en paz. Buenas noches, hoy es sábado 4 de agosto del 2018, son las 8:30 de la noche en el momento que estoy grabando este programa especial, que es exclusivamente para leer el comunicado de los oficiales que están adjudicándose los hechos ocurridos el día de hoy en la avenida Bolívar de Caracas. El régimen me va a acusar por haber leído el comunicado, que eso es prueba de que yo estaba implicada, etcétera. Fíjense. Yo cuando decidí leer el comunicado, yo estaba clarita de todo lo que iba a venir después, incluyendo los adjetivos calificativos de personas, por cierto, que como no tuvieron la oportunidad de leerlo y en lo que ellos consideran una primicia, entonces la mezquindad los hace decir cosas mezquinas, valga la redundancia. Pero es que para mí esto no fue una primicia, esto fue un deber ciudadano y yo soy una periodista. Si a mí me llega un comunicado que aclara una situación y sobre todo un comunicado que es escrito por las personas que se adjudican el hecho de la avenida Bolívar, yo tengo que leerlo porque eso es una información importantísima y porque además yo me había comprometido a hacerlo y yo cumplo con mis compromisos. Y porque además yo me había comprometido a hacerlo. Y yo cumplo con mis compromisos, sabiendo el riesgo que yo estaba tomando. Definitivamente yo lo sé, y yo sé lo que viene ahora, y lo asumo como periodista y como ciudadana. Porque definitivamente el papel que hacen quienes mandan a hacer y después critican a quienes hacen es muy lamentable. Porque todo el mundo en Venezuela se la pasa diciendo que ojalá mataran a Nicolás Maduro porque es así, que porque no lo sacan del poder, etcétera, etcétera. Entonces, el sábado, pasadas las 5:30, 5:40 de la tarde, hubo un atentado contra el dictador Maduro. Lamentablemente fracasó. El plan era sobrevolar la tarima presidencial con 2 drones cargados de explosivos, bajar sigilosamente los drones que podían parecer cámaras de la televisión oficial y despistar a la Guardia Presidencial y a sus francotiradores y hacerlos estallar con poderosa carga explosiva
bien cerquita del dictador, para eliminarlo, para darlo de baja y para así, tal vez, abrir una nueva etapa de libertad en Venezuela. El plan abortó, fracasó. Yo me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, ¿no? Pero fui. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan, y yo les dije, hágale, que se prepare, porque el grupo que está conspirando, mis amigos, son gente bastante competente. Ya se llevó un primer susto, van a venir más. Estas son las cosas que ocurren cuando las vías democráticas se cierran. Lo que ocurrió el sábado son los hechos que ocurren en los países donde ya no hay salida por elecciones. Me sorprendió, por cierto, un mensaje de Twitter del Partido Primero Justicia haciendo una reflexión que me pareció muy valiente de los hechos. Vamos a verlo en pantalla. Entre otras cosas, este es el tercero de 9 mensajes. Primero Justicia dijo, lo ocurrido el día de ayer en el acto conmemorativo del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana debe servir de despertador a la conciencia del país y promover mayor presión sobre la clase gobernante para que se abran los caminos a unas elecciones libres y genuinamente democráticas. Por eso yo le digo a la gente, cuando personas como Patricia Polio, porque me consta que sus fuentes son fidedignas, o personas como yo, decimos que fue así, fue así. Claro, nosotros no estamos ganando nada con decir una cosa que no ha sido, se ha dicho, las veces que es, porque uno es periodista y uno tiene que decir la verdad, porque además, al final, siempre salen las cosas. Yo soy de los que piensa que a Maduro lo van a sacrificar en los próximos meses. Si la resistencia... ¿Sacrificarlo en qué sentido? Lo van a eliminar físicamente. ¿Lo van a matar? Sí, lo van a matar. Que mucha gente no entiende cómo se manejan este tipo de conspiración, porque si es una conspiración, lo que se hace de acuerdo es una conspiración. Ahora, una conspiración positiva porque, repito, es para eliminar un tirano genocida. Fíjense, hay una ley en Estados Unidos que se llama Ley contra el Terrorismo y Pena de Muerte. Esa ley antiterrorista y de pena de muerte efectiva de Estados Unidos es del año 1996. Fue firmada por Bill Clinton. Esa ley está vigente. Esa ley ha sido reformada y ampliada después de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Se creó un anexo que es ley de Estados Unidos Patriota, se fue firmada en el acta 2001. Ley Victory, que fue firmada en 2003, y la ley Freedom, firmada por Obama en el año 2005. Que son anexos de esa ley, pero esa ley está vigente. Esa ley está vigente. Déjenme leer algo por aquí para que entiendan. Por cierto, Colombia tiene una ley también antiterrorismo. Tiene una ley antiterrorismo firmada, y es signatario, es decir, firmó con la ONU el combate contra el terrorismo. La pregunta que uno le haría en este momento al señor Duque, que es actual presidente de Colombia, es, ¿va a cumplir con lo firmado el señor Duque? ¿Va a perseguir o a investigar, capturar y extraditar a los que estaban en Chinócata? Esa es la pregunta. Está obligado el gobierno colombiano, por lo que firmó en la ONU. La ley contra el terrorismo en Estados Unidos es la siguiente. Aquí la tiene, mira. La tengo aquí. United States Inter-American Community Affairs, ley contra el terrorismo en Estados Unidos. Aquí está, firmada por el presidente Clinton, 24 de abril de 1996. Dice así,
disposiciones dirigidas a las organizaciones o individuos terroristas. Recaudación de fondos, sección 302. Mediante la sección 302 se autoriza al secretario de Estado a designar, previa consulta con el secretario de Justicia y el secretario de Hacienda, organizaciones terroristas extranjeras. Las designaciones se utilizarán para convertir en delito la prestación de fondos y otro apoyo material a las organizaciones terroristas extranjeras, hechas por individuos que se encuentran en Estados Unidos o estén sujetos a su jurisdicción y con fines de exclusión de visa. El secretario de Estado, previa consulta con el secretario de Justicia, podrá designar una organización como organización terrorista extranjera. Dice aquí, definición del término seguridad nacional 302, con arreglo a la definición ofrecida a la sección 302 por seguridad nacional, se entenderá la defensa nacional, las relaciones exteriores o los intereses económicos de Estados Unidos. Y dice aquí, dice apoyo a organizaciones terroristas, sección 303, con arreglo a lo dispuesto en la sección 303, la prestación de apoyo material a una organización terrorista extranjera designada constituye un delito y se prevén penas de multa y hasta 10 años de prisión para todo aquel que mientras esté en Estados Unidos o sujeto a su jurisdicción preste a sabiendas apoyo o recursos materiales a una organización terrorista extranjera, incluso en grado de tentativa o conspire para dicho fin. Yo estoy hablando de la ley norteamericana. Allá hay un señor que financió, y está probado, financió el magnicidio. Apoyo a recursos materiales se define en términos generales por referencia a las definiciones usadas en la sección 323 de la ley, véase la lista más adelante. Se autoriza asimismo al secretario de Hacienda a exigir a las instituciones financieras que mantengan en su posición todos los fondos que la institución controle en nombre de una organización terrorista o agente de la organización. Dice, el término agente no está definido en la ley o en el historial legislativo de la ley. Ambas secciones 302 y 303 prevén procedimientos para proteger la información clasificada durante cualquier procedimiento judicial. En la 721, 704, declara esta ley antiterrorista norteamericana la conspiración para matar, asesinar o causar graves daños corporales a personas fuera de Estados Unidos, siempre que al menos uno de los conspiradores implicados en una operación terrorista en el extranjero cometa en Estados Unidos un acto en apoyo de la conspiración. Esa es la ley. El país más demócrata, como decía mi comandante Fidel, decía, el campeón de la libertad. Tiene que respetar la ley, dice uno aquí. Nosotros hemos agarrado narcotraficantes que tienen pedido de extradición por parte de Estados Unidos y se los hemos mandado. Patricia Poleo y Jaime Bailey cometieron un delito, según esta ley. Según esta ley cometieron un delito. Basta saber si el gobierno norteamericano estaría dispuesto, de buena fe, a cumplir, y cumpliendo con su ley, de extraditar a ambos para acá. El gobierno colombiano está obligado, según la ley, y por ser signatario en la ONU, de la ley antiterrorismo, o de la resolución antiterrorismo, está obligado a capturar y a extraditar a quienes conspiraron para el magnicidio. Está obligado a entregarnos al sujeto que pasó por orden de Julio Borges, recomendación de Julio Borges, quien tiene muy buenas relaciones con el alto gobierno en Colombia y con la oligarquía colombiana, a pasarnos y extraditarnos a esa gente para acá. Lo harán. Habrá que verlo. Habrá que verlo.
Ahora quiero hacer un comentario aparte. Esta estupidez cometida por Patricia Poleo, porque ella dice que ella no solamente sabía, sino que eso era un compromiso que tenía. Un compromiso con esos amigos. Esta señora tiene un alto prontuario, no solamente de delitos cometidos aquí en el país, sino que esta mujer tiene la mente criminal. Ella dice que ella le gustaría ver a Nicolás Maduro vivo y que le hubiese gustado ver al comandante Chávez vivo para verlos presos. No. Ella es muy laxa cuando le permite a gente como el tal Olivares o a sus opinadores, a los que invita al programa, les permite hablar sobre la muerte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es un delito. En el caso de Jaime Bailey, tú sabes que yo tengo una contradicción con Jaime Bailey. A él le gusta, él vive de eso, cuando lo insultan. Incluso se muestra como un intelectual, escritor. El otro día cuando el presidente Nicolás Maduro habló de que este tipo era escatológico, él tomó del diccionario de la Real Academia lo que le convino, que era lo de ultratumba y la muerte y todo esto. No, Bailey, un hombre como tú, tan instruido, debería leer un poquito más en el diccionario de la Real Academia qué significa lo de actos escatológicos. Te lo voy a decir así, no quería decir ninguna grosería, pero tengo que decirla. Según el diccionario real de la Academia Española, escatología es el tratado de la mierda. Es todo aquel que utiliza palabras escatológicas, es decir, palabras de mierda para expresarse. El presidente no te estaba hablando de ultratumba, te estaba diciendo que tú eres un hablador de mierda. Eso es muy diferente. ¿Me entiendes? Es casi que un coprófago. Búscalo también en el diccionario, Jaime. Coprófago. Ahora, lo que sí es verdad, y sobre todo al señor Jaime Bailey, que él dice que es tan perezoso, es muy sabroso, Jaime. Igual se lo digo a todos esos tuiteros que se la pasan, que no tienen ningún tipo de argumento, lo que hacen es insultar. Es muy sabroso estar en Estados Unidos y desde una televisora ganar todos los billetes que tú te ganas, todos los dólares que tú te ganas, pero no tener la valentía de presentarte en Venezuela. Pues no te presentas. Pues tú dijiste a boquejarro cuando el presidente, y muy molesto estabas así como, estabas como emocionado porque ibas a insultar al presidente Nicolás Maduro, cosa que haces a cada rato. Pero tú dijiste que no le tenías miedo al presidente Nicolás Maduro. Bueno, mira, ahí hay unos avioncitos que son de American Airlines, que ellos aterrizan aquí en Maiquetía. Ven y aterrizas aquí. Igual a Patricia Poleo, que ella vive de eso, de todos los militares que piensan matar al presidente Nicolás Maduro, de los que están tratando de ver cómo hacen y ocasionan una guerra civil y un genocidio. Ahí hay unos avioncitos de American Airlines que aterrizan aquí en Maiquetía. Vente. Díganlo aquí, no se pongan detrás de una cámara, allá o por redes sociales, a hablar todo lo que habla. Nosotros tenemos aquí nuestros locos, María Corina, la otra, la Nitu Pérez Osuna, que hablen todo lo que le dé la gana. Pero este pueblo no les va a permitir, créanlo, cumplir sus sueños. Van a llegar viejitos allá en Estados Unidos. Les va a pasar lo mismo que todos los exiliados cubanos que todavía esperan que la revolución cubana termine. Les va a pasar igualito. Les va a pasar igualito con Venezuela. Hay una cosa aquí que tengo que poner, porque de paso, tú sabes que cuando presentaron la confesión de Bones, yo no sé si es James Bones, no sé qué tipo, sí, parece que le pusieron Bones porque es James Bones. Cuando él declaró
uno decía, bueno, ok, agarraron a los autores materiales. Y Bonds, James Bonds, agarró y acusó que tuvo comunicación con un señor llamado Requesens y con otro señor llamado Borges. Dicho sea de paso, Borges en una noche parece que estaba en el hotel, en el hotel ese, en la mansión donde está, y parece que le dio así como un ataque de venezolanitis, perdón, de propiedad privatitis, así, y empezó a pasar un mensaje, así, algo así como para ver si despertaba pues a todo ese movimiento insurreccional de la ultraderecha, que está muy molesta con ustedes, ¿verdad? A ver si los levantaba en contra del gobierno. Dice, en este momento están metiéndose en mi casa. Bueno, mira, ahí también en Colombia, Borges, hay unos avioncitos que son de Avianca. Ven pues y te metes aquí, buscas y tratas de que no entren a tu casa, ¿verdad? Pero resulta que yo decía, bueno, agarraron a Bonds, agarraron a varios que empezaron a hacer su... Eso sí, no se habían terminado de sentar frente a nuestros camaradas del SEBIN cuando empezaron a cantar más que Caruso. Cantaron más que Plácido Domingo, casi que una ópera. Y empezaron a contar todito. Y eureka, agarran a Requesens. Y Requesens nomás se había sentado en la silla cuando comenzó a contar todo también. Qué valientes son. Qué valientes son. Vamos a ver ese video, rueda. Soy el sargento mayor de primera Juan Carlos Monasterio Vanegas. Me fui de baja por propia solicitud en el año 2013. Posteriormente, cuando yo conocía ya al capitán Caguaripano entre el año 2004-2006. Y me habla sobre Con Tiempo, me habla sobre la operación Paramacay. Yo le dije que no estaba de acuerdo para participar. Me presenta el teniente Pico. Después después de tomar las armas en Paramacay, él me pide a mi ayuda que lo vaya a rescatar a La Victoria. Yo procedo a ir para La Victoria y nos quedamos accidentados en el viaje de La Victoria. Él llama a un coronel llamado Sosa Freite, le da las instrucciones que debe irse para la encrucijada de Cagua, allí en Maracaibo. Ahí yo perdí contacto con él hasta el momento que lo agarran. Posteriormente, en el mes de octubre del año 2017, me contacta el teniente Pico para decirme que todavía sigue en pie la lucha para salir de este régimen. Y me dice que si podía dar instrucciones de vuelo de dron a un muchacho. Yo le dije que no sabía volar dron, no soy piloto ni nada por eso, nada por el estilo. Simplemente piloto, mecánico de aviones, estructurista. Sin embargo, él me dice que si lo puedo apoyar en ese proceso en manejar un carro. Yo le dije que sí y me invita para Colombia. Pasa noviembre, diciembre, enero y me vuelve a contactar diciéndome que qué pasó, que no lo había vuelto a llamar, que ya la gente estaba preguntando por mí. Yo le dije que en febrero yo iba para allá. En febrero me dirijo directamente para Colombia, paso con mi camión fronterizo normal sin ningún problema y estando allá en San Antonio me recibe el teniente Pico, ahí en Cúcuta. Vamos para el campamento, me muestro a los muchachos, me dice más o menos cómo es la cuestión, la operación, que era un atentado contra el presidente, y ahí me pone en contacto directo con Omar Taboski. Me regreso para Venezuela y posteriormente en junio, los primeros días de junio, regreso a Colombia, pero tengo problemas con la documentación, me quitan el camión fronterizo y
Yo paso la novedad y me dice Omar Taboqui que él va a hablar con Sócrates, que es el que se encarga de hacer ese tipo de enlaces. Llegando yo a San Cristóbal, recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesén diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges, que lo había mandado a hacer eso. Juan Carlos Requesén Martínez, venezolano, 18-757-028. Hoy, jueves 9 de agosto. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal y una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio, solo hice a través de la mensajería lo solicitado. Cuando la instrucción era que cuando llegara a San Antonio, ¿verdad?, me dirigiera normal hasta por el puente, normal, y cuando llegara a las autoridades colombianas, dijera o preguntara por el señor Mauricio Jiménez, que es un jefe de ahí de la cuestión de inmigración de Colombia. Paso sin ningún problema hasta Colombia, me está esperando Pico ahí y nos vamos otra vez para el campamento. Ahí se cuadra para pasar los drones, un señor que es pelón, que es el encargado de pasarlo para Venezuela. No sé cómo lo pasó. La idea era pasarlo hasta Venezuela iba a ir vía aérea hasta el aeropuerto Caracas. Yo pasé por la vía terrestre y llegamos aquí el 3 de julio, esperando los drones, y los drones debieran haber llegado el día 4, pero hubo problemas en el aeropuerto y lo regresaron. Posteriormente se aplazó esa operación para el 4 de agosto. Yo me quedo 1 o 2 días ahí viendo cómo es la seguridad en los próceres, ¿ya? Doy novedades a Taboqui y me regreso para mi casa. Estando en mi casa, a los días posteriores me regreso a Chinácota, vuelvo a pasar por el mismo sitio sin ningún problema, pidiéndola otra vez con el señor Mauricio Jiménez. Ahí el 29 de julio ya estamos de regreso con los drones desarmados, que lo pasamos mi persona con los otros muchachos y llevarlo hasta Barquisimeto. Ahí lo recibía un señor que se hacía llamar Pastor, y ahí posteriormente hicieron unas pruebas en una casa, se volvieron a desarmar y los traímos para acá para el día 1 de agosto. 1 de agosto, para estar aquí con los días previstos, en donde ellos iban a proceder a armar los drones para hacer el atentado. Nos quedamos en el hotel. Un grupo se quedó en el hotel Cabaña Suite y el otro grupo se quedó en el hotel Pestana. Una cosa que me llama la atención, tú sabes que la declaración que hace Requesén es como que si él no sabía quién era Monasterio, ¿verdad? No, yo nunca tuve contacto físico con él. O sea, tú le estás pidiendo a un funcionario del gobierno de Colombia que deje pasar Monasterio y tú no sabes quién es Monasterio. ¿Ah? ¿Qué cosa, no? Es cosa para terrible y uno las ve. Por eso es que te digo que la cobardía no es un ingrediente para hombres que se metan en estos líos. Esto es un lío. Por eso es que yo digo, aquí nosotros no tenemos, por cierto, colócame a tiro
la última declaración que sacaron de Requesén, por favor, que es cortica. ¿La tienen lista? Pónmela. Un contacto que me dio Julio. Cuando yo pasé a Juan Monasterio a través de la mensajería, que lo puse en contacto con Migración Colombiana, Alexander era la persona que me confirmaba a mí que él ya había pasado. Como Juan Monasterio tenía número venezolano, después de que él pasara no había forma de contactarlo, y esta persona, Alexander, no sé quién es, no la conozco físicamente, solo tenía su contacto y con él confirmé que Juan Monasterio estaba del lado de Colombia. Fíjate, pasaron incluso al Ryder, uno de los tipos que se escapó. La pregunta es, ¿el gobierno de Colombia va a responder con la ley, como debe ser? Porque ahora estamos hablando no del gobierno de Juan Manuel Santos, ahora estamos hablando del gobierno de Duque. ¿Va a proteger a terroristas? Miren, con esto finalizo hoy. Yo les voy a repetir lo que dije al principio. La revolución o los revolucionarios se nutren de la ideología, se nutren de la solidaridad, del amor por el pueblo. No necesitamos dinero para eso. No lo necesitamos. El día que nosotros agarremos y nos veamos en una situación de combate, tomaremos el fusil con la moral en alto y convencidos de que estamos peleando por una causa justa. Nosotros no necesitamos 50 millones de dólares para matar a nadie, olvídelo. No necesitamos eso. Nosotros, para defender la nación, para defender la patria, necesitamos es creer en nuestro pueblo y que nuestro pueblo esté consciente de que creemos en ellos. Es así. La grandísima diferencia entre un revolucionario y un fascista es que el fascista tiene que pagarle para actuar. Ahí está Requesén, tiene que enfrentar la ley y tiene que asumir las consecuencias. Tiene que asumir las consecuencias. A mí no me va a decir Requesén que con ese término, con esa frasecita, no lo conocía físicamente, de que tú no sabías lo que estaba pasando. Tú tienes un discurso recientico ahorita en la Asamblea Nacional que está en desacato, diciendo que como sea había que salir de Nicolás Maduro. Es responsabilidad tuya. Igual como Borges. Igual como Borges. Eso es muy sabroso, salir, pedirle al gobierno de Estados Unidos que siga presionando para ustedes tomar el poder y entregárselo a los yanquis. Eso es muy sabroso. Y desde afuera, ¿ha habido en este momento algún pronunciamiento de la Corte Interamericana en contra del magnicidio frustrado? No hay nada. La Unión Europea emitió un comunicado sin mencionar el atentado. ¿Qué es eso? Y tenemos que darle las gracias y un abrazo a todos aquellos países, Rusia, Irán, entre ellos, que condenaron el atentado. ¿Qué pasaría en este momento si en Colombia atentaran contra la vida de Duque de esa manera? Nosotros saldríamos de inmediato a condenar el hecho. Porque el terrorismo no es bueno nada más para los colombianos, ni es bueno nada más para los norteamericanos. No, el terrorismo es malo para todo el mundo, venga de donde venga. Un acto terrorista tiene que ser condenado. Y si está dentro de nuestras posibilidades, como Estado, responsablemente, si está dentro de nuestras posibilidades, cooperar con esa nación en la que se le cometió un acto terrorista, es obligación, no solamente del Estado, es obligación de un pueblo. Es obligación de un pueblo. No es
la participación y el encubrimiento como hizo Norteamérica, como hizo el gobierno norteamericano y la CIA. Escúchese bien, como hizo el gobierno norteamericano y la CIA protegiendo a Posada Carriles, cuando se sabía que había participado en la muerte de 72 personas en un avión de Cubana de Aviación. El terrorismo no es solamente que tú digas, en Libia hay terroristas, en Siria hay terroristas, en los países en donde, porque cada conflicto en donde se ha metido Estados Unidos no ha podido salir. Vean Irak, vean Libia, vean Siria, porque los pueblos están determinados a defenderse. ¿Ellos han podido controlar la situación en Libia? No han podido. En Irak tuvieron que salir y dejar nada más que asesores y una matazón que continúa. ¿Por qué? Porque esos pueblos no van a aceptar que los sigan vejando y le sigan chupando su petróleo y sus recursos naturales. Es así. Por cierto, hubo una declaración de un experto en contraterrorismo del ejército norteamericano, fue miembro del ejército de la Armada norteamericana, y dio unas declaraciones bien interesantes. Por ejemplo, póngamelo por favor, por ahí lo tengo para tenerlo listo. Scott Bennett se llama. La presentó Walter Martínez el otro día con Dossier, pero yo logré bajar el video y más o menos, pues no vamos a decir que sea así, pero más o menos la traducción de lo que dijo a Press, se llama Press TV. Más o menos lo que dijo Scott Bennett. Vamos a verlo, rueda. Well, the recent Venezuelan President Nicolas Maduro's attack on the podium when he was addressing a military parade and being attacked with explosive drones is, of course, disturbing. And I think Russian President Vladimir Putin has been one of the leaders coming out saying terrorism for political advancement is not tolerable. I think the more and more we look into this, we're going to see this was, in fact, a terrorist attempt by certain actors within the CIA, within Colombia, the extreme right, that were targeting Maduro. This, as it comes out, will be just another confirmation that the U.S. CIA is a rogue element, is a rogue intelligence operation that is trying to push the United States into a reckless political wars. It's also suspicious that the U.S. ambassador claims to have come under attack in Bangladesh at the same time of this attack, which tells me the false flag attack in Bangladesh is most likely a distraction operation in order to try and take public opinion away from this Venezuelan attack. So I think the Venezuelan attack, as Maduro begins to expose the players, the origin of them, the methodology, the signatures of the drones, the trajectory of the drones, the bank accounts and the financial trails of those involved, and the history of the organization or players that were involved in this, the more he's going to find direct ties back to the CIA intelligence community and the rogue elements that the U.S. has used to try and top Venezuela. So it's a very sad day, but perhaps it's also a great day because it is one of the trumpets of freedom that the rest of the world can start hearing and respond to by rejecting such acts of terrorism. Hay unas cosas por allí que dijo Scott Bennett. Primero, que para nosotros no es extraño que la CIA haya actuado en eso, esté detrás del atentado. No sería extraño, en absoluto. La participación del gobierno norteamericano a través de la CIA o la NSA. No sería nada extraño. Pero hay unas cosas que dijo. Fíjense, el gobierno norteamericano y la media internacional quedó tan chocada
en el momento en que Patricia Poleo sale leyendo el comunicado de unos tal Franelas, yo no sé qué, quedó tan chocada que de inmediato trataron de buscar otras noticias para tratar de impactar y sacar de contexto lo que es el atentado. No, yo les repito, lo del atentado es una cosa muy peligrosa. Yo al principio se los dije, sobre todo para aquellos que están tan llenos de odio, inyectados en odio, pues que les han metido tanta cosa en la cabeza. No crea que la guerra es agarrar la laptop, agarrar el telefonito y ponerse a jugar con unos soldaditos electrónicos, ¿no? O salir corriendo por ahí, por toda Caracas, buscando a Pokémon y con las cosas. No. La guerra es muy peligrosa. Muy peligrosa. Tengan cuidado. No piensen en eso. Más bien, ustedes deberían exigirle a la oposición venezolana que por primera vez en 20 años retomen la carrera política, hacer política. Ustedes tienen un proyecto, el proyecto suyo es neoliberal, traten de vendérselo al pueblo, pues. Pero traten de ganar en buena lid. Nosotros hemos reconocido las veces que ustedes han ganado, pero ustedes tienen que hacer política. Y lamentablemente, durante 20 años lo que han demostrado es ser criminales. Y cada día es peor. Cada día es peor. Yo quisiera saber dónde está Zambrano de Acción Democrática y que diga algo. Alguien de la oposición, independientemente de que después le caiga mal a Patricia Poleo y compañía, debería pronunciarse. O sea, ¿dónde está Falcón? Falcón dijo algo, porque yo no he escuchado nada de Falcón. ¿Dónde están los que participaron ahorita en las recientes elecciones? ¿Qué han dicho? Hay que tener par de testículos para agarrar y decir, mire, vale, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con que este pueblo termine en una guerra civil o que independientemente de todo aquí se cometa un genocidio por una intervención militar norteamericana. Tiene que haber. Tienen que agarrar y reflexionar. Reflexionar. Y nosotros no estamos diciendo esto por miedo. Nosotros no le tenemos miedo a la confrontación en el terreno en que se presente. Y les voy a repetir algo. 2 cosas que dije en Twitter en el momento en que sucedió el intento de magnicidio. El que toca a Nicolás, toca al pueblo. Me toca a mí. No lo vamos a permitir. El que toca a Chávez me toca a mí. O toca al pueblo. Ténganlo presente. Ese magnicidio se hubiese concretado hoy, tendríamos un reguero de sangre en toda Venezuela. Y lo estoy diciendo con toda la tranquilidad del mundo, porque es que ustedes pareciera que eso no lo entienden. No es por la vía violenta, no es por la vía del golpe de Estado, no es por la vía del magnicidio que ustedes van a llegar al poder. Ustedes no van a poder tocar Miraflores. No lo van a poder tocar. Y cada día se profundiza más la percepción de que esta revolución va a durar 200 años. Es así. Y cuidado si no más. Cuidado si no más. El hecho de convertirse en un traidor a la patria, una cosa terrible, y permitir que un Santos diga que bueno, que lo interesante de aquí es que la revolución salga, que maten a Nicolás Maduro, y bueno, ya está listo pues, Venezuela y sus riquezas, petróleo, oro, todo para los gringos. Y nosotros agarramos ahí un repele pues que salga de la explotación de nuestros recursos. No, eso no debe suceder jamás. Chao, nos vemos el próximo martes.